¿Qué se espera con el dólar? Nos pregunta ahí Belarmino Sánchez Vázquez. Lo más probable es que con esta decisión veamos un dólar, ¿sí? Un dólar que se aprecie un poquito más, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que sucede es que la Fed digamos, no le bajó el precio, sino tendría que básicamente haber bajado la tasa para que baje el precio del dólar, ¿no? No la bajó, lo sostuvo, con lo cual el dólar tranquilamente podría volver a visitar esta zona donde había los mismos niveles de tasa de interés, ¿sí? Así que esa es nuestra proyección para el dólar, que también va a repercutir en la baja del mercado. O sea, probablemente se aprecia el dólar porque la Fed no bajó el precio del dólar, lo mantuvo el precio, con lo cual si lo mantuvo es probable que incluso, como esto se va a sostener, que suba un poco el Dixie y eso va a generar la caída en el mercado. Hola, ¿qué pasará con el QQQ? Bueno, nos vamos al QQQ. QQQ, acá está. El QQQ básicamente está muy correlacionado con el S&P 500, ¿sí? Nosotros analizamos qué va a pasar con el S&P 500. Bueno, el QQQ, para los que no saben, se trata de las empresas de tecnología, ¿sí? El QQQ son las empresas de tecnología, ¿bien? Empresas de tecnología que la mayoría de las empresas de tecnología forman parte del S&P 500. Microsoft, Apple, ¿sí? AMD, todas las que ustedes conocen, forman parte del S&P 500. Con lo cual, lo mismo que va a pasar con el S&P 500 va a pasar con el QQQ. Entonces, nosotros proyectamos, ¿sí? Fíjense que son los mismos ciclos. Cuando comienza a subir la tasa, el QQQ baja. Cuando el mercado empieza a pensar que va a recesionar la economía estadounidense y que va a bajar la tasa, el mercado sube. Y ahora que la Fed no subió la tasa, nosotros pensamos que esto va a bajar. No digo que se va a derrumbar, pero va a bajar probablemente hasta los mínimos de esta semana. ¿Sí? El QQQ, yo lo veo fair value del QQQ, $350 me parece fair value del QQQ. Las materias primas, ¿cómo afectan a la decisión de la Fed? Nos pregunta acá Rita Valeria Abad. Y afecta definitivamente porque generalmente cuando bajan las tasas, las materias primas suben, ¿sí? Con lo cual es lo que el mercado también está esperando, ¿no? Por eso vean el rally del oro. Así que sí, se afecta de esa manera. O sea, tasas para abajo, materias primas para arriba. Pero lo más importante para las materias primas es que se recupere la economía china. ¿Sí? La economía china es la principal demandante de materias primas, con lo cual ahí es clave que se recupere un poco la economía china, está bastante golpeada. Eso es lo que más va a impulsar el precio al alza. Bueno, abran cuenta en Libertex en el link de la descripción, súmense a la membresía Trading, súmense a Forex Fortunes, que ahí estoy yo, ¿sí? ¿Cómo me sumo a Forex Fortunes? La pregunta que hay que hacer. Link en la descripción, ahí pueden sumarse a Forex Fortunes, ¿sí? Recuerden, es el servicio donde estoy yo operando el mercado de divisas, ¿sí? Bien. ¿Podés analizar a Meli? Gracias. Alejandro, interesante lo que vos planteás. ¿Por qué? Porque Meli, que es Mercado Libre para los que no conocen, es una empresa que ya tiene una ponderación en el S&P 500 bastante importante. De hecho, vamos a la pantalla. Miren, Meli. Voy a poner Meli. Y vamos a sumarle a Meli al S&P. Tac. Miren. ¿Ven que hacen exactamente lo mismo? Cuando el S&P sube, Meli sube. Cuando el S&P baja, Meli baja. Cuando el S&P sube, Meli sube de vuelta. Con lo cual, Alejandro, lamento decir que la verdad le tenemos cariño a Meli, una empresa argentina, pero si el S&P cae, lo más probable o que lo que nos indica la probabilidad es que Meli caiga también. Hola Manu, gracias por la info muy valiosa. Si caen los mercados como pronosticas, ¿conviene comprar euro frente al dólar? No. No. Si estamos hablando de que el dólar va a subir, no conviene comprar euro contra el euro dólar generalmente está correlacionado con la suba del mercado, no con la baja del mercado, ¿sí? Cuando el dólar se aprecia, el euro dólar cae, ¿sí? Si el dólar se aprecia, el mercado cae, el euro dólar cae. Entonces, no recomendamos comprar euro dólar. Néstor nos comenta, ¿sí? Nos dice, Manuel, ¿cómo ves el índice S&P 500? ¿Ya ha llegado a máximos? ¿Será que sigue en subida o habrá un retroceso fuerte? Bueno, Néstor, esto lo vamos a contestar mirando el gráfico que tenemos por acá. ¿Sí?
¿Qué nos muestra este gráfico, señores y señoras? Nos muestra los meses, repito, los meses que tardó la Reserva Federal en disminuir los tipos de interés luego de haberlo subido. Este proceso económico ya se repitió. Por ejemplo, en el 1989 la Fed tardó aproximadamente 4 meses, ¿sí? Tardó 4 meses en bajar la tasa de interés. ¿Sí? Tardó 4 meses en bajar la tasa de interés. En 1995 tardó 5 meses. En el 2001 tardó 7.5 meses, ¿sí? 7 meses y medio. En el 2006-2007 tardó 15 meses. Tardó 15 meses. Y en el 2019 tardó 6 meses y ya vamos 5 meses. Es decir, nos estamos acercando al promedio, pero todavía falta. ¿Sí? Ahora bien, el mercado financiero, hace algunos días estaba esperando, había augurado que la tasa de interés iba a disminuir. El mercado estaba descontando que la tasa de interés iba a disminuir. Pero lo que nosotros estamos viendo, lo que estamos viendo en este gráfico, es que en términos de probabilidades, probablemente falten algunos meses para que la tasa de interés disminuya. ¿Sí? Y eso lo que va a generar es que el mercado va a tener que poner en precios lo que sucedió en la conferencia de la Fed anterior, que la tasa de interés efectivamente no bajó. Ahora, si la Fed no baja la tasa, el mercado tiene que poner en precios esa no disminución de la tasa. Vamos a suponer que el mercado recién va a poner en precios eso a partir de ahora. Entonces vamos a ver el gráfico del S&P. ¿Sí? Teniendo en cuenta que la Fed va a tardar más, como estamos viendo, ¿no? Recién acabamos de analizar, bueno, la Fed va a demorarse más porque la economía no reaccionó del todo, o por lo menos no reaccionó al nivel que pretendía la Fed que tenía que reaccionar. Entonces, si recordemos cómo venían los ciclos de comportamiento respecto de la tasa de interés. Si el S&P, nosotros ya lo habíamos visto en vivos anteriores, se mueve de alguna manera al compás de los movimientos de la Fed. Acá tenemos el inicio de la suba de las tasas, acá tenemos momentos antes de la quiebra de los bancos, donde el mercado empieza a descontar que en realidad la Fed no va a seguir subiendo la tasa porque la economía había o estaba mostrando signos de recesión, se había caído y deprimido mucho el empleo. Entonces, acá es donde se empieza a descontar ese escenario de que la Fed va a por lo menos parar de subir la tasa. Eso sucede, pero acá se había descontado que la Fed iba a bajarla, la tasa, con lo cual los costos de financiamiento iban a bajar, con lo cual las empresas iban a endeudar, con lo cual iban a producir más y las acciones iban a subir. Sí, eso no sucedió. Gracias. Con lo cual, ahora tenemos que entrar en un proceso donde eso se ponga en precios. ¿Qué significa que se ponga en precios? Vamos a decirlo en criollo, que el mercado descuente, es decir, que el mercado caiga. ¿Sí? Hoy significa que el mercado caiga. Después, seguramente el mercado suba producto de que bajen, o sea, en 2 meses probablemente, o sea, vamos a tener un proceso de corrección del mercado norteamericano, probablemente dure un mes y medio, ¿sí? Luego probablemente la Fed baje las tasas, ¿sí? Tengamos seguramente un rebote natural y después tengamos el famoso sell the news, ¿sí? Y ahí se completaría un ciclo un ciclo correctivo, ¿sí? Pero lo que estábamos viendo en el mercado norteamericano, por más que muchos de ustedes estén viendo máximos históricos y mucho clima alcista, déjenme decirles que mi pronóstico, elaborado a partir de los sucesos macroeconómicos que puedo vislumbrar, es que vamos a tener un ciclo correctivo, ¿sí? Este primer semestre del año 2024. ¿Podrías decirnos qué va a pasar con la plata? Bueno, es interesante porque la correlación entre el oro y la plata es muy similar. Es muy similar. De hecho, lo que vamos a hacer es sumar la plata al gráfico que estamos viendo. ¿Sí? Silver.
Silver. Acá tenemos nuevo panel y acá tenemos la plata. Fíjense que el comportamiento del oro y de la plata es muy similar. De hecho, la plata está un poco más retrasada y es algo más volátil. Con lo cual, quienes sean inversores un tanto más agresivos, fíjense, mientras que el oro consolidó de manera lateral, la plata consolidó de manera bajista, ¿sí? Levemente bajista, tampoco es que se fundió, ¿no? Entonces, si sos un inversor que está buscando algo más de volatilidad, podés hacer una inversión en plata. Si sos un conservador, un moderado que está buscando más tranquilidad, no más riesgo, podés volcarte hacia el oro. Pero el comportamiento de estos dos metales, ¿sí? Es un comportamiento que decimos los financieros que tiene correlación positiva, es decir, que se comportan de manera similar, ¿bien? Pero el trade es el mismo. Operar un long en la plata, operar un long en el oro, es prácticamente el mismo trade, ¿sí? Porque se mueven bajo los mismos drivers. Ahora bien, lo que va a depender acá es qué tan adverso al riesgo vos seas. Menos volatilidad el oro, más volatilidad la plata. Sí, señores. Así es. Vi que nos pedían recién la cocoa, así que si queremos podemos compartir la pantalla nuevamente y tenemos la cocoa que hace máximos históricos, ¿sí? Que hace máximos históricos, fíjense, ¿y qué máximos históricos hace la cocoa? La verdad que el precio de la cocoa ya no tiene ningún sentido desde lo fundamental porque salió una previsión hoy de la cosecha de cacao que va a ser más elevada de lo que pensaban, con lo cual yo creo que este rally que ya acumula ya les digo cuánto, más de un 124% en dólares, está más cerca de terminarse que de seguir expandiéndose. Con lo cual, sean cuidadosos, si tienen una posición en la cocoa, un long en la cocoa, tengan mucho, mucho cuidado. Carlos Solís nos dice, yo digo Buenos Aires. No, ¿será que quiere que analicemos Boeing? Yo la voy a mirar. Un segundito, por favor. Acá estamos viendo Boeing. Boeing tiene una correlación primero con el S&P, punto 2 con el precio del petróleo, ¿sí? Hoy en día Boeing puede verse beneficiada por dos cosas. Primero, porque están aumentando los costos de la logística. ¿Sí? En el mundo, el conflicto en Medio Oriente, de Israel y Hamás, lo que está pasando en Yemen, dificulta y las utilidades de las empresas logísticas van a crecer. Con lo cual, Boeing, ¿sí? Una vez que corrija el S&P y retome la tendencia alcista, creo que va a ser una de las compañías que se puede ver beneficiadas. Así que Boeing, una empresa siempre interesante para tener en cartera, porque además está por tener un hallazgo en el descubrimiento de la minería aeroespacial. ¿Sí? Boeing es una empresa realmente interesante para seguir, se las recomiendo que la sigan, que la monitoreen, porque pueden venirse cosas muy interesantes en esta compañía. Ahora sí, amigos y amigas, nos vamos despidiendo. Fue un gusto compartir este espacio con ustedes y contándoles todo lo que tenemos para ustedes, todo lo que sabemos y compartiendo información de calidad. Les mando un fuerte abrazo para todos. Chau, chau.